Bueno, buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Qué bueno, me da gusto. ¿Y qué dijeron ustedes? ¿No va a venir? No, va a llegar barrido. Ay, es que me agarraron a la plática. Y Dios mío de mi vida. Bueno, pues sean todos bienvenidos, hermanos. Continuamos hoy con... Espera, discúlpenme un segundo, voy a traer una botita de... Ah, gracias. Ay, gracias. Vengo con la boca seca. Hermanos, pues hoy continuamos con este seminario tan interesante, análisis de doctrinas religiosas. A mí, hermanos, me corresponde la clase número 55, que comprende los testigos de Jehová, parte 2, crecimiento continuo. Bueno, y vamos a orar para iniciar, ¿ok? Por favor, de pie. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos aquí en tu presencia. Estamos aquí, Padre, primero para darte las gracias, Padre. Para darte las gracias por tantas bendiciones recibidas y las que están por llegar. Gracias, Padre. Estamos aquí, Padre, porque queremos nutrirnos de tu palabra, alimentar el espíritu. Queremos conocerte cada día más y más. Te pido, Padre, sabiduría, discernimiento de tu palabra. Que tu palabra se nos quede tanto en nuestra mente como en nuestro corazón para poderla compartir, Padre. Te pido, Padre, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos ven por línea y los que en camino vienen, Padre. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Padre. Padre, te pido que seas tú hablando a través de mí sobre este tema. Y gracias, Padre, porque tú siempre escuchas nuestras peticiones. Todo esto te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Pues como les decía, les vuelvo a repetir, hermanos, me corresponde la clase 55, los testigos de Jehová, parte 2, crecimiento continuo. En 1942, Nairi Noor asumió la presidencia de los testigos de Jehová. Bajo su dirección, este grupo religioso, literatura religiosa, la creación de una organización global. Ellos, hermanos, se han destacado casas y distribuyendo literatura religiosa. En 1985, la revista Atalaya tenía una edición mensual de 17.800.000 en 106 idiomas. En el 2022, las cifras estimadas eran de 36 millones en más de 400 idiomas, el doble. Veamos algunos de los hechos que han contribuido a que fuera llamada la iglesia que más rápido crece en América. Bueno, hermanos, se debe también a una combinación de factores, el crecimiento, ¿no? Incluyendo una fuerte dedicación a la predicación de la palabra de Dios. Pero les voy a leer de los hechos que habla aquí, que dice que contribuyó para su crecimiento. El número 1, dice, cada miembro es predicador. Al ser bautizado, se convierte en un ministro, un testigo ordenado por Jehová para anunciar la presencia del reino. Se brindan para volver a darles explicaciones al comprador, a su familia y a los vecinos que se interesan en el estudio, y así van adoctrinándolos. El número 4,
celebran grandes concentraciones que impresionan al pueblo, que promueven la unidad, refuerzan la identidad grupal y reafirman las creencias compartidas. Las asambleas y convenciones, hermanos, ofrecen un ambiente propicio para el aprendizaje y la reflexión sobre las enseñanzas bíblicas, reforzando las creencias y el compromiso de los miembros. Las asambleas y convenciones refuerzan la identidad de los testigos de Jehová como un grupo distinto, con creencias y prácticas propias, lo que contribuye a su sentido de pertenencia y diferenciación de otros grupos religiosos. Sí, pastor, dígame. Sí, eso es una realidad, ¿verdad? Estos grupos son muy activos en ese plano. Y eso tendría que ser para nosotros ejemplo, ¿no? de cómo perseveran. Así es. Porque ellos, difundiendo una mentira, trabajan de esta manera. Imagínense nosotros que sabemos lo que es la verdad. Cuando vayamos analizando lo que ellos predican y lo que ellos enseñan, nos vamos a dar cuenta de todas las fallas que tienen acerca de sus doctrinas no bíblicas, ¿no? Y que quieren aparentar que son bíblicas y no lo son. Pero eso es lo que hacen, por eso fanatizan a sus miembros de tal manera que ellos van y hacen la obra también. Por eso andan en las casas y se arriesgan a tanto rechazo, a tantas cosas, ¿no? El adoctrinamiento de los testigos de Jehová es bien fuerte, bien riguroso, y a tal grado que les dicen que es una obra para ganar. Se pregunta por qué, si esas estrategias son buenas, no las adoptamos en el cristianismo. Primeramente mismo, ¿verdad? Es Cristo en nosotros el que hace ese trabajo, y ellos pues lo hacen en un esfuerzo por ganar almas. Lo peor de todo es que son movidos por un espíritu engañador, un espíritu que les está hablando y los tiene bien convencidos. Tú hablas con un testigo de Jehová y vas a ver un gran convencimiento. No es hasta que tú pronuncias la palabra clave para uno de ellos y esa persona va a entender lo que es la salvación real. Pero tienes que estar muy convencido tú de lo que crees, tienes que estar muy conviccionado de lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti, y hay ocasiones en que el Espíritu Santo no te va a dejar hablar con ellos, no te va a dejar. Así como le dijo el Señor cuando querían entrar a una ciudad y les dijo, aquí no entren, así sucede, ¿eh? Bueno, continuamos, Doctrinas de los testigos de Jehová, la Biblia. Los testigos de Jehová creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero para comprender su sentido correcto hay que interpretarla a través de los escritos de Russell Rutherford. En la práctica, estos lo sustituyen dentro de esta secta. Además, tienen su propia versión de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que difieren de las demás de manera muy conveniente para ciertos puntos doctrinales. Hermanos, se diferencian de otras traducciones, principalmente por su uso del nombre de Dios a Jehová y por su interpretación de ciertos pasajes que podrían ser considerados para algunos doctrinales. Con respecto de los varios tomos de estudios en las Escrituras, Russell dijo, son prácticamente la Biblia misma. Advirtió el peligro de leer la Biblia sin la orientación de sus escritos.
el que lo hiciera, aún después de estar familiarizado con los estudios de las Escrituras. Al cabo de 2 años, dice, volvería a la oscuridad. Russell, hermanos, advirtió el peligro de la lectura individual de la Biblia sin guía, argumentando que sin una orientación adecuada uno podría perderse en interpretaciones erróneas o contradictorias, y esto nos llevaría de nuevo a la oscuridad del error doctrinal. Bueno, es la versión de él, ¿verdad? La opinión de él, ¿no? Lo que le pasó a él, ¿verdad? Ahí está el... Ellos estudiaron solos y no. Ellos estudiaron solos y sin él, pues, dirigiendo todo ese estudio bíblico que tenían. Y también quisiera comentarte, hermana, que, fíjate, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, la palabra de Dios dice que en algún tiempo nadie va a tener necesidad de que te enseñe, porque es el Espíritu Santo el que te da la revelación. Y no nos debe ser oculto, al contrario, para nosotros siempre ha sido empujarlos a establecer una relación con Dios y no tener la relación de tu pastor en tu vida o la relación de tu hermano que te presentó el Evangelio, sino que cada uno como hijo pueda acercarse confiadamente y esperar que Él te revele cosas. Muy bien, pastora. Dice, en cambio, al que no lea la Biblia, pero lea los escritos de Russell, le alumbrará la luz. El evangélico se asombra frente a jactancia tan monumental. Mira con sospecha cualquier religión que ofrezca una clave, sin la cual no se pueden entender las Escrituras. Está a la vista que la clave las tuerce y les da un significado distinto al legítimo. La Biblia no es de interpretación privada. La clave, hermanos, a la que se refiere Russell, que es esencial para entender las Escrituras, es la comunicación directa con el Rey de Dios y con el reino de Dios. Esto significa para Russell la experiencia personal y profunda de Dios, la conexión directa con el reino, con Él y su reino, antes de poder comprender las Escrituras. Y ustedes, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir sencillamente lo que dice, sin que haya necesidad de una clave especial para entenderla. Porque el único intérprete es el escritor, el Espíritu Santo. Cristo exhortó a escudriñar las Escrituras y no dijo nada sobre la necesidad de una clave. En Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo enfatiza que las Escrituras son un testimonio de Jesús, pero la vida eterna no está en ellas mismas, sino en Él. La vida eterna se encuentra al creer en Jesús y seguirlo. Ahí está la vida eterna. El salmista consideraba a la lectura de la Biblia, alumbraba como una lámpara, sin necesidad de ninguna clave, porque refleja a Cristo por medio del Espíritu Santo que lo revela. En el Salmo capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Significa, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia,
Es una guía que nos permite ver el camino y evitar tropiezos. En el Salmo 119, capítulo 130, dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Significa que la palabra de Dios, cuando es correctamente explicada y entendida, ilumina y aclara la comprensión de los que no tienen mucho conocimiento. Aún más, la palabra de Dios hace sabio al sencillo y alumbra los ojos. En el Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8. La de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí habla sobre la palabra de Dios, su ley, sus testimonios, preceptos, mandamientos y su impacto en la persona. La ley de Dios es perfecta y restaura el alma. Los testimonios son seguros y hacen sabio al sencillo. Estos versículos, hermanos, destacan la importancia de la palabra de Dios para la vida espiritual y emocional de la persona. Para ver cómo esta secta se aparta de las doctrinas fundamentales de la Biblia, mucho del material en los puntos siguientes se toma de unos estudios de Elsie Blader, quien fue misionera de las Asambleas de Dios en Venezuela por muchos años y escribió en la revista Poder. Estas sectas niegan o distorsionan verdades esenciales como la deidad de Cristo, la Trinidad, la expiación por medio de su sangre, la resurrección, la autoridad de las Escrituras. Dios. Los testigos de Jehová enseñan que la doctrina de la Trinidad es una doctrina notoriamente pagana y que Dios es una sola persona, no una Trinidad. Jehová es el nombre de Dios, pero para ellos Jesús no es Dios. La Biblia enseña que Dios es 3 en 1 y 1 en 3, una Trinidad. Los testigos de Jehová rechazan la doctrina de la Trinidad, creyendo que Dios es una sola persona, Jehová, y que Jesús es su Hijo. Una creación distinta sostiene que la Trinidad es una doctrina pagana que se infiltró en el cristianismo. Sabemos que es un misterio para la mente humana, pero lo aceptamos por fe porque la Biblia lo enseña. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Aquí significa, hermanos, que Dios en su creación decidió hacer al ser humano a su propia imagen y semejanza, otorgándole dominio sobre la creación. En Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Hermanos, sí han oído hablar de la Torre de Babel, ¿verdad? Les voy a hablar un poquitito de la Torre de Babel, que no sé mucho. Aquí describe, hermanos, les voy a volver a leer este versículo, en Génesis 11, 7. Dice, ahora pues, dice, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros.
Aquí, hermanos, describe el momento en que Dios decide intervenir en la construcción de la Torre de Babel, confundiendo el lenguaje de sus constructores para evitar que lograran su objetivo de construir una torre que llegara hasta el cielo, o sea, la Torre de Babel, ¿verdad? Decide confundir sus lenguas para que no se entiendan entre sí y así evitar que sigan construyendo la Torre de Babel. La naturaleza de la unidad divina no excluye el concepto de una pluralidad de personas en Dios. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En resumen, estos versículos revelan la aprobación divina de Jesús como el Mesías, el cumplimiento de la profecía y la relación filial entre Jesús y Dios Padre. La descripción del Espíritu Santo descendiendo como paloma y la voz del Padre confirma la santidad y la misión especial de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, perdón. Sí, claro que sí. En esta escritura es muy importante que veamos que se mencionan las tres personas de la Trinidad. Dios es uno, pero se presenta de tres formas distintas para cumplir el propósito y el plan que Él ha tenido desde el principio con la humanidad. No tendría ningún caso que el Espíritu Santo hubiera escrito las palabras de Jesús de esta manera, donde pone las tres personajes de la Trinidad en un mismo plano para bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Pedro dijo, y dándole más importancia inclusive a la figura de Jesús, que no es una importancia superior, porque el Hijo está supeditado al Padre, pero lo quiso destacar para que entendiéramos la deidad de Jesucristo. No tendría caso esta situación de ponerlo así. Esto es bien importante. El hecho de oponerse a la deidad de Jesús es por la incitación de un espíritu del anticristo que Juan nos describe en su tercera carta. Pero aquí, cuando nosotros vemos esta situación, debemos acordarnos de Colosenses 1:15, que dice que Jesucristo es la imagen del Dios viviente. La imagen de Dios, lo que podemos ver es Jesucristo. Lo que podemos ver de Dios con los ojos naturales es Jesucristo. Se dio a conocer en la humanidad para que los hombres lo vieran. Si dudáramos de que Jesucristo estuvo aquí en la tierra y fue visible, pues entonces estaríamos bien mal, ¿no? Pero no solamente vino y se presentó a nosotros. Los judíos no lo querían matar porque viniera a tumbarle su religión. Lo querían matar porque le decían que se quería hacer pasar por Dios. Jesús nunca lo desmintió.
nunca los desmintió. Jesús forma parte de esa Trinidad y la Trinidad Así es es. una, pero es Jesús lo visible del Dios que no podemos ver, el Dios en plenitud que no podemos ver, porque es un espíritu, es invisible, que nuestros ojos no lo pueden ver de la manera en que quisiéramos. Es el Dios que lo llena todo. Es el Dios. Entonces el ser humano tiene que ver algo para saber que ahí está. Esa es la naturaleza del ser humano. Por eso se hizo visible Jesús. La humanidad está en peligro. Jesús vino y les dijo, hay un camino para ir al Padre. Y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. De su Hijo. Y luego dijo, y si van a venir al Padre, lo tienen que hacer a través de mí. Eso es lo primero. Pero luego dijo que no vamos a Él si el Padre no nos trae a Él. ¿Cómo está el asunto? Pues por medio de Él, de Jesús. Ellos dicen, es que es lógico, yo lo veo tan claro que nomás un Dios y que Jesús reconocía nomás a un solo Dios, etcétera. No está tan claro, no es tan así, es que no está tan claro, que ellos, para querer ponerlo claro y lógico, cambiaron las escrituras, como vamos a ver más adelante. Modificaron lo que la Biblia decía. Por tanto, su Biblia no es nada de confiable. No. Así es, bueno, continuamos, En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, aquí instruye a la congregación a ser discípulos de los no creyentes, bautizarlos y enseñarles los caminos de Dios. Solo entonces veremos más personas en comunión, más personas instruidas en la verdad y más personas alabando a Dios. Cuando esto suceda, hermanos, Dios recibirá mayor gloria. En Efesios capítulo 3, versículo 14 y 16 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En resumen, estos versículos muestran la preocupación de Pablo por el crecimiento espiritual de los creyentes, enfatizando la importancia del poder del Espíritu Santo y la morada de Cristo en sus corazones para que puedan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esta, hermanos, es una bendición trinitaria donde Pablo habla y desea que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos los creyentes de Corinto. Esta bendición resalta la Trinidad, Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo, cada uno ofreciendo un aspecto diferente de la bendición divina. Cuando yo estaba viendo esto, hermanos, que dice aquí que cada uno dice ofreciendo un aspecto diferente de la bendición divina, me llamó la atención, entonces yo busqué más y encontré esto que dice, se refiere al concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios, cada uno con una función particular en la salvación y bendición de la humanidad. El Padre es visto como el iniciador, el Hijo
como el Redentor y el Espíritu Santo como el Consolador y Santificador. Todas estas funciones contribuyendo a un aspecto único de la bendición divina. Me llamó la atención y me gustó lo que encontré. Bueno, en Judas capítulo 1, versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí exhorta a los creyentes a construir su fe sobre la base de la santísima fe, orando en el Espíritu Santo y manteniéndose en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. En resumen, se llama a la edificación espiritual, la oración al Espíritu Santo y la perseverancia en el amor de Dios. Los veo muy calladitos, hermanos. No me gusta tan calladitos, me gusta que participen, ¿verdad? Sí, está muy bonito, muy interesante. Sí, dígame, hermana. Fíjate que también he hablado con muchos testigos de Jehová y ellos siempre ven como la escritura literal, ¿no? Así, mira, aquí está muy claro el Padre y que el Hijo, y bueno, es unas alegatas, ¿no? Pero vemos que la escritura necesitamos pedirle a Dios ayuda siempre que la leemos, porque no es tan fácil que digamos. Dios está escondido en sus tesoros, sus perlas. Lo más lindo de Dios está escondido, no está así a simple vista. Imposible que veas esas perlas así. Sin embargo, hay cosas muy obvias que yo digo, ¿cómo no las miran? Pero ahora entiendo, escuchando esto que hablas, si no los dejan leer la Biblia sola, pues obviamente nunca se van a dar cuenta, ¿no? Pero este espíritu de anticristo ya estaba, hermana. Ellos contendían con Jesús porque decían, mira, se quiere hacer como Dios que perdona pecados. Y claro que Jesús perdona pecados porque Jesús es Dios. Amén. Pero en esas pequeñas frases o episodios de la Biblia te das cuenta cómo Jesús ejerciendo esa parte de Dios en él, ¿no? Y ya había este conflicto, no era nuevo, por eso lo querían matar. Y había otra cosa más, pero ahorita se me fue, porque era la de perdón de pecados, y había algo más que también era que solamente es de Dios, pues. Y entonces necesitamos entender, porque ellos, algo que te tratan de vender, y es muy importante que lo escuchen la gente que se conecta en línea, te tratan de vender la idea de que solamente es una versión para quitarle el vosotros y quitarle. Eso te hacen creer, eso te venden. No es que es un lenguaje para que quitemos pero en realidad no es así. En realidad es otra doctrina y ellos han querido minimizar a nuestro Señor Jesucristo, y la Escritura nos habla que ante Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén, amén. Y cuando hablamos de un Señor, la Escritura dice que solo hay un Señor. Entonces, esas cosas que las ves que están como escondidas, pues si la Escritura dice que solo hay un Señor, y luego la Escritura te enseña que ante Él se va a doblar toda rodilla y todos van a confesar que Jesús es el Señor, pues entonces yo digo, ¿cómo escribes a Jesús? ¿Lo escribes Dios con minúscula, como nosotros? Con mayúscula tiene que ser. Correcto, hermana, pero son esos miles de detalles que puedes tú mirar la blasfemia. Y es fuerte decirlo de esta forma, pero es una blasfemia.
porque todo te perdona Dios. Hace unos días leía una escritura que decía, casi todo perdona la sangre de Jesús. Y dije, no, yo toda la vida he escuchado que todo. Y ya me regresé en contexto y dije, pues sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo algo único muy que no. tremendo. Es lo único que no perdona él. Es el único pecado, ¿no?, que no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, pastor. Es cierto que la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia, pero eso no quiere decir nada. La palabra Biblia tampoco no está escrita en la Biblia más que en las portadas. Habla de las escrituras y etcétera, ¿no? Hay muchas palabras que no están escritas, pero están implícitas, están diseñadas para ser entendidas. Cuando la Escritura habla de algo que sí está escrito, como la frase Dios Padre, pues no tendría que decir Dios Padre, nomás ponle Dios y ya, ¿no? Pero si dice Dios Padre, es que hay un Dios Hijo. ¿Verdad? Así es. El problema de ellos, para no incluir a Jesús dentro de la deidad, dentro de la Trinidad, porque lo consideran solamente un hombre, es precisamente por lo que no consideran la Trinidad. No, ellos no creen en la Trinidad. No pueden aceptar esto y lo llaman una herejía y lo llaman muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que leer la Biblia de la manera como se pretende, sin la revelación del Espíritu Santo, como dijiste ahorita, lleva este tipo de cosas, lleva este tipo de errores doctrinales que les hacen poner sus propias ideas. Son doctrinas de hombres, y la Biblia dice que esas doctrinas son doctrinas de demonios, así le llama. Está muy tremendo hacer lo que ellos están haciendo, ¿no? Sobre todo tener esa Biblia particular con interpretación privada, donde ponen y agregan y quitan. Ahí la Biblia misma dice, el que le quite o le ponga algo a este libro sea anatema. Sí. Y anatema quiere decir maldito. Está muy pesado, ¿no? Sí, mi madre me decía a mí que no le podían quitar, me decía ni una jota, ni una tilde. Ay, mamá, ya va a empezar, le decía yo, pobrecita mi mamá. Cuando empezaba a hablarme, que a mí yo no entendía nada de jota, tilde, pues. Así es, hermanos. Bueno, pues continuamos, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí se refiere a la elección de los creyentes por parte de Dios, llevada a cabo según su presencia y a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Esta elección tiene como fin que los creyentes obedezcan a Dios y sean rociados con la sangre de Jesucristo, recibiendo así gracia y paz en abundancia. Hermanos, y aquí concluye mi participación. Si tienen dudas, preguntas, con toda confianza que aquí mis pastores están desesperados por contestarles, ¿eh? Yo quisiera que analizáramos la tabla, María. La tabla, ¿dónde está la tabla? ¿Dónde También quisiera decir algo, María. Sí, dígame, hermana. Y quiero que sepan que ahí en la Biblia, que es del lenguaje, pues que vienen palabras en hebreo. No sé si se dice, si lo estoy expresando bien, pero por ejemplo en el principio de la creación dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es una palabra para plural. Sin embargo, no se puede usar con un artículo en plural. Es algo bien curioso que está ahí,
pero desde ahí vemos la pluralidad en uno de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es algo bien bonito que yo digo, ¿cómo no les ha entrado esa inquietud en averiguar los orígenes de la escritura, el griego, cómo ellos están insistiendo en que no era una cruz, que era un madero? Y yo digo, ya sé que es para otra clase, pero es que cada vez que hablan de este tema ¿verdad? Porque no buscan, porque si buscaran se dieran cuenta que, por ejemplo, madero, si tú buscas en el griego, que es una cruz. Pero algo muy bonito que encontré de los testigos de Jehová, que está tan mal, es que buscando el nombre de Jesús, vi que decía Yeshua. Yeshua. Y Yeshua, la raíz de Yeshua es Yahweh. Yahweh. Fíjate, dentro del nombre de Yeshua, Dios. que es la traducción, viene ese origen de Jehová. Entonces, son esas cosas que digo, ¿por qué no les ha dado esa cosa de investigar, de profundizar, de meterte en la palabra? Porque justo esa semana que yo andaba estudiando mis clases que me van a tocar de los testigos de Jehová, encontré esto y ese mismo día en la tarde me mandaron un reel hablando de eso y dije, ay Dios, de verdad que más que confirmado siempre las cosas de Dios, vemos el plural de hagamos y vemos estas cosas que no entiendo cómo ellos no los ven, pero sí hay una parte que tenemos que entender todos, que eso que hacen ellos, hermana, de tocar puertas, que aunque es muy lindo ver la unidad que tienen y por qué ha prosperado tanto esas sectas, y que quizás es algo que sí tendríamos que aprender. A nosotros Dios nos ha dado algo más grande que ir y tocar puertas, la guianza y dirección del Espíritu Santo. Amén. Y esa guianza y dirección no es tocar en cada puerta. Es ser guiados cada día a hablarle a tu prójimo, al que está ahí cerca de ti, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, a donde vas, hermana. Es diferente el trabajo de Dios, es de otra forma. No lo vemos haciéndolo eso a los discípulos. Ellos no trabajaron así. Ellos trabajaron por las casas y en el templo. Eso no quiere decir que no les hablaban a otros. Lo que te quiero decir es que podemos ver, pero no es un ejemplo para nosotros si llevan una doctrina falsa. Sí, pastor. A veces pues hay muchas partes, pero quisiéramos ver el mismo versículo en la Biblia de ellos dice, mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y nuestro Salvador y de nuestro Salvador Jesucristo. Ese y de nuestro lo separa. Sí, como dos personas distintas, como si Jesús no fuera Dios. Este es algo muy tremendo que han hecho, ¿no? Y tienen muchos seguidores. Es la peor desgracia que podemos nosotros ver, ¿verdad? Y muchas familias, de nuestras familias, han sido alcanzadas por estas sectas que utilizan mañas, artimañas, porque el diablo es artimañoso, tiene el arte de la maña, ¿no? Para conquistarlos. Es un espíritu de engaño grande, fuerte, y nosotros tenemos que orar por estas personas y por el alcance que han tenido, saber que no están exentos las personas que están a nuestro alrededor, porque de veras ahí los vemos, ahí nos visitan. Yo creo que aquí en Río Rico todos hemos recibido visitas, ¿no? de estas personas, y si no estás firme te hacen dudar, te hacen caer, y han ganado muchas almas así, y se ofrecen a darte estudios gratuitos en tu casa. No, sí son muy persistentes ellos, ¿verdad?
trabajan duro, ¿verdad? Trabajan muy duro, mucha publicación religiosa que venden, regalan y bueno, pues muchas personas caen, ¿verdad? Y también es importante, hermanos, que cuando van a hablar con ellos, les pidan esa ayuda al Espíritu Santo, porque yo ya me he topado con varias cosas que han pasado cuando quieres hablarles a ellos, porque ese es el espíritu del anticristo. Aunque se escuche muy fuerte, digamos, ay, no sean exagerados. No, es el espíritu de anticristo. Todo aquel que niegue la deidad de Jesucristo está en ese espíritu. Y quiero que sepan que no es sencillo hablarles. Cuando nosotros fuimos en una ocasión, mi esposo y yo, a hablarles a unas personas, René había preparado todo un libro sencillo, pero muy completo, muy claro, de evidencia escritural, de cómo es que Jesús es Dios y la Trinidad y varias cosas. Y cuando llegamos a ese lugar, empezamos a hablar y René no pudo hablar. Y yo estaba esperando en qué momento iba a empezar y no pudo hablar. Y se quedó. Entonces, platicando esto, nos comentaba Nidia, una hermana del otro lado, que es una de sus mejores amigas, es testigo de Jehová, y dice que ella empezó a estudiar la Biblia de los testigos queriendo poderle compartir a su amiga. Pero dice Nidia que ella empezó a sentir una opresión tan grande que tuvo que parar de estudiarla, no pudo continuar, que ella solamente quería para poder tener más bases y hablarle a su amiga. Y así como eso, he estado escuchando varias cosas con respecto a eso, porque esto es espiritual. Entonces, sin duda, si queremos hablarles a estas personas, pues tenemos que orar también por ellas y pedirle a Dios su ayuda, porque no es sencillo. Yo he hablado afuera de mi casa con ellos y se siente una opresión bastante fuerte. Sí, pues ellos tienen su propia versión, ¿verdad? Y otra persona más que quiera Pues nomás comentar. son 4 escrituras que tenemos aquí y es bueno compararlas, ¿no? No que tengo una dicen hoja y yo. dónde Ay, se regálame una, por demuestra, favor. dónde se demuestra Es cierto. cómo el Antiguo Testamento, Sí. que habla de Jehová y habla de Dios, en el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Y yo se los voy a leer aquí, se los voy a leer en el, no sé si... En la otra versión de ellos. Se los voy a leer en la versión de ellos, para que vean cómo lo cambian, si les parece, ¿sí? Ok, entonces yo les puedo leer aquí como viene escrito. Sí, tú Por léenos. ejemplo, en la primera versión, que en Isaías, capítulo 40, versículo 3, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Esto es la versión del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, miren lo que dice, que está en Mateo capítulo 3, versículo 3. Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí estaba hablando Juan el Bautista, se estaba refiriendo a Jesucristo. Jesucristo llegó, él estaba bautizando y llegó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba refiriendo en esta escritura, dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Y estoy preparando el camino para este para que está Jehová. viniendo aquí. Sin embargo, ellos, miren lo que ponen, miren cómo le ponen. Dice: de hecho, él es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isaías: la voz de alguien grita en el desierto,
preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. El Nuevo Testamento, en ninguna parte de los escritos más antiguos, porque los originales de ningún libro existen, pero los más antiguas copias de los originales no mencionan a Jehová en ninguna parte del Nuevo Testamento. Ninguna parte, en ninguna de las cartas, en ninguna de los evangelios mencionan el nombre de Jehová. Jehová ya viene siendo explícitamente, o sea, sin mencionarlo, está en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Sin embargo, ellos lo siguen escribiendo en el Nuevo Testamento, para no decir que Jesucristo está incluido en Jehová. Jehová es en sí la Trinidad, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y Jesucristo estaba desde antes de que viniera terrenalmente aquí, existía pues. Les voy a leer el Salmo, capítulo 68, versículo 18. En el Antiguo Testamento está así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahweh, ¿será? Dios. Jehová, Dios, ajá. Sí, y en Efesios, en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Ellos no escriben ahí el nombre de Jehová, pero están insinuando que no se trata de Jesús el que le dio los dones a los hombres. Si leemos el contexto de su Biblia, dicen Dios le dio dones a los hombres, pero no mencionan que fue Jesús. Dice: hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y actúa por medio de todos y en todos. Dice el versículo 6 de ellos. Entonces ellos hacen referencia de que esos dones ese Dios único los dio, y es la verdad. Pero si está hablando ahí de que quién subió, quién bajó, está hablando de Jesús, ¿verdad? Y está hablando de Jesús como Dios. Como Dios. ¿Verdad? ¿Y quién llevó cautiva la cautividad? Jesucristo. Jesucristo. Lo dice en varias partes de las Escrituras. En Colosenses 2 dice, llevó cautivo, y bueno, varias partes de la Escritura. Pero ellos quieren poner que no fue Jesús. Okay. Se rehusan. Ahora les voy a dar lectura al Salmo, capítulo 45, versículos 6 y 7. En el Antiguo Testamento dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando estamos leyendo ahí, dice: más del Hijo, dice, está hablando, el autor de Hebreos está diciendo lo que el salmista dijo acá, del Hijo, ¿ya? Del Hijo de Dios, y ellos consideran que ser hijo de Dios no significa ser el Dios Hijo, que son cosas distintas. Y ellos escriben entonces así, dice: además de los ángeles, dice a sus ángeles, los hace espíritus, y a sus siervos llamas de fuego. Pero del Hijo dice:
Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ungió a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Aquí cuando leemos esto, dice tu trono, oh Dios, al Hijo le dice tu trono, oh Dios, pero ellos ponen tu trono es Dios. No, le está hablando al Hijo y dice tu trono, oh Dios. Dios. Le está diciendo a Jesucristo, ¿no? Pero ellos ponen tu trono es Dios. Ya cambiaron todo el sentido, pues, de lo que dice, ¿no? No dice así. Ellos han Dice, cambiado tu muchas. trono, oh Dios, le está hablando al Hijo, a Jesucristo. Tu trono, Dios Hijo, le está diciendo, lo dice muy clarito, así lo escribió el salmista también. ¿Por qué le cambian? Y Hebreos está puntualizando que se lo dijo al Hijo, es el Padre hablándole al Hijo. Le hablaba como Dios también, le hablaba como igual, ¿verdad? Ok. En Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. El otro no es Hebreos. No es Hebreos. Es 1:10, ¿eh? Es Es 1:10. 1:10, no Ok, 8:10. no es 8, ok. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí está diciendo, acuérdense que en los versículos anteriores estaba hablando del Hijo. Al Hijo le dijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Estaba hablando de Jesús como creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué es lo que dicen ellos? También dice, en el principio, oh Señor, tú colocaste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Así es como dice, exactamente hablando del Hijo. Así dice ¿A aquí. poco un hombre cualquiera De la tierra, puede son obra haber hecho los de tus cielos y la manos? tierra? No puede ser creador alguien que no es Dios. Es imposible. Y ahí no le pudieron cambiar mucho, pero como ya habían dicho que era Dios, estaban hablando de... No, están hablando del Hijo. No pueden cambiar el contexto sin meterse en tantos problemas y tanta revoltura. Se equivocan ellos solos. Ahora, es muy grave que una persona ponga su mirada en un hombre para Salvador. Si ellos creen que Jesús es Dios, ¿cómo pueden poner la mirada en un hombre para salvarlos? Por más que este hombre no haya cometido pecado, no hay otro Salvador que Dios. Dios es el Salvador. No puede ser que ellos, la Escritura dice, Jeremías 17 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, si ellos han confiado en un hombre para algo tan grande como es la salvación, pues están bajo maldición. Solo Dios salva y Jesucristo es Dios y forma parte de la Trinidad. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? ¿No? No. Entonces vamos a orar para retirarnos, hermanos. De pie, por favor. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido estar reunidos en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu abundante amor y cuidado por nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra y adorarte hoy. Llénanos día a día de tu amor eterno. Llévanos a nuestros hogares. Que los ángeles acampen a nuestro alrededor y danos un descanso feliz. Todo esto te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén.